la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la Red Nacional de Educadores en Simulación, la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Gobierno del Estado de Yucatán le dan la más cordial bienvenida al 9º Congreso Internacional de Educación Médica, 8º Congreso Internacional de Simulación y 3er Congreso Nacional de Simulación Clínica, a llevarse a cabo del 20 al 23 de mayo en el Centro Internacional de Congresos Yucatán, el más moderno del sureste de México. Esperamos que estos días sean de aprendizaje, networking e intercambio de experiencias para construir juntos el futuro de la salud de México y que estas tierras mayas, que albergan una cultura milenaria, sean el lugar perfecto para conectarnos y sumar nuestro liderazgo para transformar la educación médica. Educación transformadora y socialmente responsable. Innovación curricular, simulación y tecnologías emergentes. Ecosistemas de aprendizaje y práctica del futuro. Excelencia y mejora continua. Iniciamos. Muy buenos días a todas y todos. Estamos listos para arrancar la jornada académica del día de hoy, viernes, y vamos a tener a continuación una mesa de diálogo integrada por diversos presidentes de asociaciones latinoamericanas de educación médica con el diálogo Liderazgo y Estrategias para el Desarrollo de la Educación Médica en las Américas, y es su tiempo. Adelante, presidentes. Buenos días. Permítame, en primer lugar, presentarme. Soy el doctor Luis Podestá, presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Tengo la coordinación de esta mesa redonda y me permito llamar a los distinguidos participantes, ponentes de esta mesa, la doctora Paula Vázquez, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el doctor Marcos Núñez, Paz, presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, el doctor Luis Huarachi, presidente de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Medicina, y el doctor Ramón Esperón, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Es para mí un honor moderar esta mesa redonda con líderes que no solo representan instituciones, sino que tienen realmente un rol clave en la conducción de la educación médica en nuestra región. En un contexto marcado por rápidos avances científicos, cambios tecnológicos, nuevas demandas sociales y de desafíos sanitarios cada vez más complejos, la educación médica enfrenta la necesidad de transformarse sin perder sobre todo la esencia humanista. Esto exige liderazgo, visión estratégica y una capacidad constante de adaptación. Esta mesa redonda busca precisamente reflexionar sobre cómo fortalecer la formación médica de los futuros médicos en las Américas, compartiendo experiencias, desafíos y sobre todo propuestas que permitan construir sistemas educativos más sólidos, inclusivos y sobre todo preparados para el futuro. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas su presencia, a todos ustedes también, esperando que este diálogo sea enriquecedor e inspirador. Muy bien.
Vamos a hacer algunas preguntas, va a ser la metodología, cada panelista va a hacer va a responder estas con sus opiniones y posteriormente vamos a tener unos minutos para que los que están acá presentes puedan hacer algunas preguntas e inquietudes. La primera pregunta para todos sería, desde su rol como líderes regionales, ¿cuál considera que es el principal desafío estructural que enfrenta hoy la educación médica en las Américas? Empezamos con la doctora Paula Vázquez. Muchas gracias. Yo me voy a permitir compartirles un ejercicio muy importante, muy interesante que llevamos a cabo en mi ciudad, Medellín, Colombia, en el pasado mes de marzo, con la presencia de muchos de ustedes y de líderes importantes de la educación médica regional y liderado y avalado por el Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá, y fue el IMELF Medellín. El IMELF es el International Medical Education Leader Forum, que se lleva a cabo de manera satélite en algunos países, además pues del Canadá, y esto entonces hace parte de nuestras reflexiones y no es solo una mirada de Colombia, sino que fue una jornada bastante importante de reflexión. Con respecto a esos retos, elegiría uno que es la heterogeneidad y las inequidades regionales y en cada uno de los países. Yo creo que una de las cosas en las que convergemos como líderes en educación médica, a nadie le sirve un médico formado con mala calidad. Nadie, en ningún país ni ninguna escuela de medicina le sirve que tengamos un egresado que no sea de buena calidad. Y estas inequidades regionales hacen que tengamos en realidad muchas diferencias en capacidades docentes, en el acceso a los escenarios clínicos, en infraestructura tecnológica muy diversa en los diferentes programas y un avance de manera muy desigual que está ampliando brechas. Nosotros creemos y de verdad el consenso regional fue debemos trabajar de manera regional con cooperación para eliminar estas brechas y lograr tener profesionales de altísima calidad en todos los programas, en todos los países, no importa si somos privados, públicos, países del área andina, de Norteamérica, todos debemos trabajar en equipo para poder superar estas brechas. Muchas gracias, doctora. Además de lo que, bueno, agradecer a ANFEM y felicitar a Ramón, a su equipo por este gran congreso. Sumando a lo que dice la doctora Paula Vázquez, nosotros enfrentamos una situación y es que en el continente americano tenemos programas desde 4 hasta 7 años de formación. La mayoría hospitalocéntricos, centrados en la enfermedad, y donde el estudiante en los primeros años está totalmente alejado de la parte comunitaria y de la parte de la atención al paciente. Un elemento importante que tenemos es que cuando nuestros estudiantes salen ya graduados, se encuentran con un medio de contratación donde muchas veces lo que han aprendido dentro de la universidad en algunos aspectos no les es de utilidad. Entonces hay a veces una divergencia entre los conocimientos, las habilidades y destrezas que ellos adquieren en la universidad y lo que el sistema que los acepta, sobre todo a nivel público, les representa. Un aspecto también que a mí me preocupa y que tuve la oportunidad de ver como presidente de la FEPAFEN es que en Latinoamérica, sobre todo, hay un promedio de un 50% de médicos que cuando terminan no hacen especialización. Y algo que me preocupa es que esos médicos generales muchas veces no tienen un espacio de formación continuada. En Estados Unidos, en Canadá, hay un continuo donde el estudiante está forzado, después de ser medicina, a hacer un posgrado. Pero lamentablemente en Latinoamérica no es así. Y creo que además de lo que hemos mencionado, también el asunto de las poblaciones vulnerables.
México, Guatemala, tiene Estados Unidos también poblaciones indígenas, los grupos minoritarios, el cambio climático son elementos también que yo creo que son importantes y que hay que tener en consideración. Muchas gracias. Doctor Guarachi. Buenas noches. En Perú el principal problema es estructural y yo creo que se asemeja a los países latinoamericanos y es la creación inusitada de facultades de medicina en el país. Nosotros en Lima teníamos 4 facultades de medicina hace 30 años, ahora tenemos 16 y a nivel nacional llegamos a 40 que estaban en Asperfan y 60 a nivel nacional. Ese es uno de los más graves problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque muchos tienen diversos programas académicos que algunos no se ajustan a la realidad de la enseñanza de medicina. Yo considero que la proliferación de facultades de medicina debe ser supervisada, debe ser ya restringida y ver los lineamientos legales y esto para moderar esto. Si de no ser así, esto va a seguir aumentando. Yo creo que muchos de los países latinoamericanos tienen ese problema, ¿no? La proliferación y creación de facultades de medicina que no están acorde con los campos hospitalarios para la enseñanza de la educación médica. Doctor Esperón. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, Luis. Creo que uno de los problemas que hemos tenido todas y todos es que estamos viendo muy en pequeñito. Estamos muy preocupados por nuestras escuelas, pero no miramos el impacto de nuestras escuelas alrededor y hasta dónde, cuáles son sus alcances y qué estamos transformando desde nuestras escuelas. ¿No? Estamos pensando en la formación del estudiante, sí, pero ¿por qué y para qué lo estamos formando? ¿No? Entonces, ese es un problema. Y ahora la verdad es que yo puedo decirles que gracias a la posición que tengo, he podido ver en otros países de Latinoamérica lo que están haciendo, he podido ver lo que está pasando en toda la región de las Américas y un poco más allá, y te da una perspectiva de esta necesidad de compartir esas experiencias, primero entre las unidades, que eso es lo que tenemos que hacer dentro de las asociaciones, y lo hacemos, pues creo que todos dentro de nuestra asociación. Segundo, entre las asociaciones, para que entonces las experiencias de los países vayan fluyendo y empecemos a compartir soluciones para los problemas que al final nos afectan a todos. Y muchas veces pensamos que una región, por ejemplo la región andina o los latinoamericanos, somos diferentes que todas las Américas, que los países más desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Podemos tener nuestras diferencias, pero en realidad lo que no podemos perder de vista es que cualquier estudiante que formemos se puede desempeñar en toda la región. De hecho, los egresados se están moviendo. Cuando nosotros formamos un alumno, no solamente impacta en el entorno local, sino impacta en el entorno regional. Y eso es lo que hace necesario tener que intercambiar estas experiencias, no solamente para solucionar los problemas locales, sino también para promover y proponer soluciones regionales. Como decía Marcos hace un momento, muchas veces cuando tú piensas en pequeñito, ¿qué impacto puede tener en el planeta si yo uso un plato de estos desechables de unicel? Pues es un plato. Pero cuando tú llevas esto a la escala del número de alumnos, del número de familias de los alumnos, luego del número de escuelas, el número de asociaciones, el número de países, entonces sí hacemos un cambio en la salud planetaria, ¿no? Porque lo multiplicamos, ¿no? Y esas estrategias tenemos que pues empezar a hacer ciertos acuerdos que ahora están ya en camino. De hecho, desde la Federación hay una propuesta sobre la bioética, ya se hizo desde Canadá el de salud planetaria, y tenemos que comprometernos todos en estas estrategias, irlas incorporando al currículum si es posible, y si no, a través de
yo le digo el exoesqueleto del currículum, que son las certificaciones, microcursos adicionales, optativas, selectivas, que vayan apuntalando ciertas necesidades, no solamente desde la perspectiva local, sino desde la perspectiva regional. Porque la calidad de nuestros egresados impacta ese nivel, no impacta solamente al nivel local, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace muy necesario estos foros y que participemos lo más posible en todos los espacios donde podemos compartir de manera regional. Gracias. Estoy seguro que va a haber algunas preguntas por parte de los que aquí presentes sobre todo lo que se ha mencionado. Tenemos otra pregunta que nos parece interesante. ¿Cómo pueden las asociaciones de escuelas y facultades de medicina influir de manera efectiva en las políticas públicas para garantizar una formación médica de calidad y pertinente? Doctora. Yo creo que las asociaciones de facultades de medicina debemos ser no solamente tener ese papel gremial, que en realidad es muy importante, sino que debemos ser articuladores técnicos y políticos de estos asuntos que compartimos problemas, pero también compartimos, y para eso hay que trabajar, poder compartir soluciones. Nosotros como Ascofame en Colombia estamos llevando a cabo, en este momento estamos en plenas elecciones presidenciales, acabamos de pasar las elecciones de Senado y Cámara, también de Congreso, por lo tanto hay una cantidad de nuevos tomadores de decisiones y un posible nuevo presidente al cual tenemos que hablarle con unas propuestas técnicas, tenemos que hablarle con evidencia, tenemos que hablarle alrededor de consensos. El trabajo entonces que hemos desarrollado con la Academia Nacional de Medicina, que tiene como título 10 apuestas para la educación médica hacia el 2030, y también este IMELF Medellín que les conté, que tuvimos la oportunidad de construir consensos regionales, pero sobre todo dar propuestas. Yo creo que a veces es bueno sentarse en estos foros y en estos congresos porque nos encontramos con colegas que vivimos lo mismo y uno hace un poco de catarsis, sí se vale, pero también concentrarnos en qué podemos hacer mejor, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos a través de compartir estrategias, propuestas, pilotos que han funcionado, qué le proponemos entonces a esos tomadores de decisiones y juntarnos como una voz que puede ser muy potente cuando habla en conjunto. Yo creo que ese papel de articuladores técnicos, políticos y poder incidir en la toma de decisiones es absolutamente relevante, no solo como las asociaciones en cada país, sino también cuando nos agrupamos a través de la Red Andina, cuando nos agrupamos a través de FEPAFEM, y precisamente por eso es importante nuestro trabajo conjunto para que esa voz sea cada vez más fuerte. Gracias. Pues lo que dice la doctora Paula es muy importante porque, fíjense, le voy a poner un ejemplo práctico y rápido. Las guardias, el descanso posguardia de 24 horas. Tema súper controversial. Yo estoy impactado toda la controversia que ha generado en México. Cuando venía la propuesta, yo consulté con los países de FEPAFEM. Se ríe Paula porque ahí no existe eso. O sea, desde 2000, ¿qué lo quitaron? Desde hace más o menos 10 años. 10 años ya no existe. ¿No? Y luego le pregunté a Mauricio Soto de Chile y se reía sobre las guardias, ¿no? Dice, ¿what? Que entonces la educación médica de ellos no sirve. Somos superiores porque tenemos guardias. Digo, es pregunta nada más para los que lo siguen dudando, ¿no? Y los que se siguen quejando de esto. La verdad es que era algo necesario, la evidencia lo apuntaba, la experiencia internacional está puesta, años de experiencia, ¿no? Y nosotros aquí debatiéndonos y desgarrándonos de que porque se tienen que ir a descansar los médicos después de 24 horas, qué barbaridad. Toda la evidencia dice que después de 26 horas ya el cerebro está agotado y lo más probable es que va a cometer un error, ¿no? Entonces, para eso sirve esto, ¿no? Y yo la verdad estoy impactado de los cambios que ha habido en Colombia y en Chile a nivel legislativo. Lo que dijo Paula ahorita de lo político, ayer lo comentábamos en una mesa cuando presentamos el libro El Sistema de Salud de México,
Igual, de repente en las escuelas de medicina nos sentimos muy académicos y está bien, pero no podemos dejar de lado la política. Y yo sé que esa palabra a veces nos da así como, híjole, pero no que seamos como los políticos, no. No podemos dejar de lado la política, es muy importante. Tenemos que aliarnos y hacer movimientos de la política buena que vaya para el bien común, para el desarrollo de la educación médica, que al final impacte en la salud de todos. Porque cualquier egresado puede atender a su familiar más querido. Porque en el momento de una urgencia no puedes llegar y decir, quiero al de la bata de ese escudo. O en dónde estudió usted, señor, es terapista, ¿no? O al urgenciólogo, ¿no? Te va a atender el que te vaya a atender, ¿no? Y va a ser egresado de cualquiera de nuestras escuelas. Entonces, en realidad, sí es un compromiso que tenemos que asumir todas y todos, no solamente de manera nacional, sino también de manera regional, y compartir estas propuestas que han pasado ya por las diferentes cámaras de los países y que han sido aprobadas. De verdad, yo estoy sorprendido de lo que están haciendo en Colombia, estoy sorprendido de lo que están haciendo en Chile, también buenas experiencias en República Dominicana, en Perú, por supuesto, de cosas que son cambios que han pasado ya por la Ley General de Salud de los países y por los ministerios de educación, y que yo creo que en esa parte sí hemos hecho cosas muy buenas, operativas, que están funcionando, pero sí tenemos que empezar a movernos hacia estos cambios legislativos que aseguren la durabilidad de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, esto de la guardia de 24 horas, yo lo veo todavía como algo que no es estable. Todavía ayer en el taller donde estaban los directores generales de Educación y Salud, decían, no, es que en algunos hospitales sí ya se dio la instrucción, pero en algunos hospitales les dicen, ya te puedes ir si quieres, ¿eh? O sea, te están diciendo, ándate, pero no te vayas, ¿no? Entonces, es muy importante que nos abramos a conocer estas experiencias. Están publicadas todas, es cuestión de leer, de sumar ideas para poder ir cambiando juntos. Y lo más interesante es que lo que cambiemos en cada uno de los países va a impactar regionalmente. Sumando a lo que ustedes han comentado, me parece que para esa pregunta hay dos elementos fundamentales. Primero, nosotros a través de las universidades necesitamos levantar datos. Tenemos que llevar datos. Eso, por ejemplo, que tú planteas de las guardias, la posguardia, los efectos secundarios en la salud y el bienestar estudiantil. Hay que llevar la data. En segundo lugar, hacer sinergias. Nosotros sabemos que la toma de decisiones la toman las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación Superior, el Congreso de la República, la legislación. Y algo importante que se estuvo mencionando aquí en una de las mesas ayer es la importancia que tiene de influir en el estudiante en formación, sobre además de aprender medicina y clínica y comunicarse, también los aspectos de investigación, pero de gestión. Porque nosotros tenemos en nuestros congresos médicos que son legisladores. Entonces, ellos son los que hacen la ley y nosotros debemos influir a través de ellos para que se produzcan esas leyes en beneficio. Yo creo que la FEPAFEN, que agrupa 9 países, 11 países, 9 asociaciones y 2 universidades con países, con más de 700 escuelas de medicina, es un poder. Entonces la FEPAFEN puede, a través de la sinergia que se haga con las asociaciones, producir esa data y llegar a instituciones como la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros sabemos que nuestros ministros de salud escuchan a la OPS. Entonces, ese es un buen canal de comunicación, FEPAFEN, OPS, ministros de salud, y también a través de las leyes. Gracias. Sí. Nosotros consideramos de que las asociaciones de facultades de medicina en Latinoamérica deben tener un papel bastante activo en la formación de nuestros estudiantes. En Perú, Asperfan
hace un examen nacional de medicina llamado el ENAM y que sirve de nota para hacer tanto el internado como el SERUM. Eso es importante. Nosotros tratamos con el Colegio Médico, hacemos alianzas estratégicas con el Colegio Médico como también con el Ministerio de Salud. La presencia de las asociaciones en la vida política y nacional de la educación médica es fundamental. No podemos permanecer a espaldas de eso y tenemos que intervenir. Es, yo creo, uno de los principales objetivos que tenemos. Bueno, es un tema bastante interesante y controvertido, pero acá, por lo que hemos escuchado, estamos hablando de lo que es la gobernanza y no la gobernabilidad. Cuando hablamos de gobernabilidad es cuando el Ejecutivo, el Legislativo, realiza determinadas normas y leyes sin la participación, en este caso, si fuera del tema de educación médica, de las asociaciones, etcétera. Y eso es lo que se tiene que buscar, que exista gobernanza, porque es la única forma que las leyes que se puedan dar, las normas, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, tengan realmente la participación de todos. Y lo que se ve en muchos países es que a veces eso no se da. Y no se da porque no existe una política de Estado en la salud. Tampoco existe una política de Estado en la educación médica. Son políticas a veces de gobierno, pasan los gobiernos y la experiencia no se acumula. Vale decir que todo lo anterior no fue bueno. Y pasan después 5 o 10 años y volvemos nuevamente a lo mismo. De manera que sí, deberíamos, siempre hablamos de una política de Estado de salud en nuestros países, de educación también, que sobre todo en los países de Latinoamérica son los principales problemas, pero deberíamos tener una política de Estado en educación médica, que creo que sería sumamente importante y que el gobierno que entre siga esos lineamientos. Muy bien, pasamos a una otra pregunta. Pensando en el futuro, ¿qué tipo de liderazgo necesitan las escuelas de medicina y cómo pueden las asociaciones fomentarlo en docentes y en estudiantes? ¿Quiere empezar? Yo creo que es muy importante que nosotros desde el primer año comencemos a estimular la comunicación, el humanismo y el liderazgo. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí a México, la Asociación de Médicos en Formación, y he copiado en mi país porque se oye mejor y distingue lo que realmente son médicos en formación. Y creo que ese liderazgo que ellos ejercen, por ejemplo, en mi universidad nosotros tenemos 23 grupos estudiantiles y bajo la rectoría del decanato ellos organizan 2 actividades por cada semestre, pero lo hacen todo y hacen un esquema de actividades académicas, invitan, hacen toda la logística y también se involucran en actividades comunitarias. Entonces, ese liderazgo hay que comenzarlo a cosechar desde temprano en las escuelas de medicina. Sin duda, el COVID fue un gran espejo para todos y nosotros nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta de que en ese espejo salió reflejado el liderazgo. Y aquellos países con un liderazgo fuerte les fue mejor. No necesariamente las mayores o las mejores potencias, los más económicos, sino los que tuvieron líderes más centrados. O sea, me parece que el liderazgo transformacional y el liderazgo mixto, o sea, tomando un poquito de cada uno de esos liderazgos y sobre todo aprendiendo, que es algo que le da a uno las canas, el tiempo, a compartir la toma de decisiones, que creo que es parte de las competencias colectivas que se van a mencionar en la presentación posterior.
Gracias. Las asociaciones de las facultades de medicina tienen una gran responsabilidad de formar líderes, que sepan y sean expertos en la educación médica. En Asperfam tenemos un curso de alta gerencia de educación médica, que año a año lo realizamos a nivel nacional y en la cual participan aquellos docentes de todo el país. Eso es bastante importante, porque sin liderazgo, francamente, de que no vamos a poder nosotros llevar a cabo una educación médica homogénea para todo el país y en la cual nosotros contribuimos para dar una serie de herramientas a los nuevos líderes año a año. Eso es lo que estamos imbuidos y lo hacemos continuamente. Una de las cosas que más deliberamos y tomamos un tiempo muy largo para hablarlo en el email fue acerca del liderazgo. Y recogiendo un poco, pero yo quiero que quede como un mensaje muy claro y es reivindicar ese liderazgo que lo llamamos distribuido. Y es que el liderazgo no solamente puede estar en los presidentes de las asociaciones, en los directivos universitarios. Cada vez más, ayer lo hablaban en esta mesa redonda tan interesante sobre el liderazgo femenino, acerca de la importancia de esas power skills o las competencias que ayer decíamos se deben llamar fundamentales, y es el tema de la formación en liderazgo de nuestros residentes, de nuestros estudiantes y sobre todo de una figura que es fundamental aquí que estamos entre colegas y es los profesores. No solamente esos profesores que están en las ciencias básicas, también los que están en el área de salud pública, en el área de investigación, en el área sociohumanística y especialmente aquellos que están en el área clínica y comunitaria, finalmente con su role model dándoles ejemplo a estos estudiantes en formación acerca de su rol de liderazgo. Entonces este liderazgo distribuido que tiene que ser una competencia dentro de todos nuestros currículos, pero también un asunto compartido, promoviendo la reflexión crítica, el trabajo colaborativo y finalmente logrando la transformación educativa. Yo coincido con Marcos en que se requieren modelos mixtos de liderazgo. Hemos estado trabajando en la ANFEM y quienes hayan tenido oportunidad de estar en un taller o en los diplomados, hemos estado hablando en los últimos años de liderazgo transformacional también. Y últimamente algo que me ha hecho eco y lo conversábamos y lo ha mencionado ya Paola porque se mencionó en Colombia, el liderazgo colectivo, ¿no? También hay el liderazgo distribuido, compartido y colectivo, es como la nueva forma. Y les explico rápido la diferencia. En el compartido, en el distribuido cada quien tiene su parte, ¿no? En el compartido hay una corresponsabilidad de ambas partes. Y en el colectivo pueden haber, o sea, por momentos se pueden activar las diferentes responsabilidades de cada quien en diferentes medidas que necesite el sistema complejo. Es lo que nos explicaban en la ceremonia de apertura el doctor Saxena. De hecho, él publicó ese artículo ahora en enero de 2016, motivo porque lo invité a venir al Congreso porque de verdad logra poner en papel toda la teoría y la estructura para poder entender este nuevo tipo de liderazgo. Este nuevo tipo de liderazgo va a servir para todo, no va a servir para todo, pero sí va a servir para mucho y sobre todo para unirnos en un propósito, en el bien común de la salud de la región, de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades. Este tipo de liderazgo que puede ir pasando o que puede incluso sumarse al liderazgo transformacional, que es más individual porque está centrado en el líder, o sea, el líder individual debe transformar alrededor, ¿no? En el liderazgo colectivo lo que se hace es, se genera un ecosistema donde todos participan de esta transformación y donde los liderazgos no recaen solo en uno, porque es muy agotador ser solo uno, tratando de cambiarlo todo. Si alguien vio, seguramente vieron la película de Disney, Aladdin, ¿no? Del genio, ¿no? Entonces cuando sale el genio y dice todos los poderes cósmicos en esta lamparita, ¿no? Y eso es ser el líder único, el líder solitario.
Tienes todo el poder, pero no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque todo está trabado, porque nadie quiere, porque no les conviene. Cambiar las cosas no es fácil. Cuando tú mueves un sistema, le pegas a los intereses de un montón de gente que ha vivido de ese sistema cómodamente. Porque les aseguro que todos ganan de lo que existe, ¿eh? Y cuando lo cambias, le vas a pegar a los jugadores que estaban ganando. Y eso aplica a todo, no solo a la gran política, se los puedo decir, a todo. Hay gente que no le gusta que se cambien las cosas. Entonces, para poder realmente transformar, tenemos que ser muchos líderes al mismo tiempo, buscando esa transformación, cada uno empujando desde su trinchera, cada uno haciéndolo desde su estilo, desde su tipo de liderazgo, desde su carisma, para que eso permita realmente ir transformando gradualmente las cosas, ¿no? Entonces, yo creo en ese nuevo tipo de liderazgo y creo que aquí en FEPAFEM el presidente Luis lo está permitiendo muy bien. Él es una persona que tiene naturalmente te da esta posibilidad de ir participando, ir proponiendo, y que también lo estamos tratando de hacer, al menos en México, con la participación de muchos líderes. En mi equipo, por ejemplo, son puros líderes, y muchos más que se han ido sumando, y los diferentes directores y directoras también son líderes. Y esa es otra cosa que también quisiera precisar, que muchas veces existen estereotipos de liderazgo y pensamos que hay que ser como esos líderes para realmente ser el líder, y realmente todos somos. Lo que pasa es que si no estás en el estereotipo, no te ves o te invisibilizan, pero en realidad todos tenemos liderazgo. Todos, no hay nadie que no lo tenga. Lo que pasa es que son diferentes, y los que se visibilizan son los del estereotipo. Eso pasa con el liderazgo femenino, ¿no? Como no conviene, lo invisibilizan, ¿no? A los grupos de poder no les conviene, lo invisibilizan. El líder debe ser un hombre, ¿no? Entonces, cuando eso empezamos a entender que no es así, que los liderazgos, mujeres, hombres, todos tenemos liderazgo, entonces empezamos a reconocerlo, a aceptarlo y a fluir juntos en estas diferentes formas de ver y transformar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el liderazgo que estamos promoviendo, al menos en México, y que estamos compartiendo con la región de las Américas. Gracias. Quizás una repregunta, o si sería necesario, interesante, porque sí, se hacen los cursos de alta gerencia, de liderazgo, pero ¿sería importante o no comenzar a buscar líderes con los docentes jóvenes a temprana formación desde el punto de vista de ingreso, que serían los que en el futuro, o sea, poderlos formarlos, y de esta forma tener pues líderes mucho más sólidos, compactos, porque normalmente los líderes que tenemos a veces ya pasan los 35, 40 años, pero tendríamos que buscar desde un inicio, y sería interesante saber cómo las escuelas o facultades de medicina van captando esos líderes inicialmente para poder ir creciendo en este punto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el taller de la doctora Patricia, y justamente en el Faculty Development, y hablaba básicamente de cómo ir captando esos líderes e ir formándolos. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta para poder seguir creciendo en lo que es la educación médica, ¿no? Por supuesto hay líderes positivos, pero también podemos tener líderes negativos, y lo que necesitamos realmente es que haya una continuidad y que generacional desde un punto de vista de formación. Yo recuerdo mucho cuando yo me formaba en un hospital 2 de Mayo donde habían profesores excelentes, figuras que ya no están. Yo una vez le dije a un docente que estaba retirado: el único error que ustedes tuvieron es no poder captar a sus mejores exponentes para que sean docentes, y ese cambio generacional ha llevado a que después de muchos años entre gente que no esté preparada. Y creo que eso también nos puede pasar a todos nosotros. Muy bien, tenemos 10 minutos para las preguntas de ustedes. Por favor, si se acercan, cada uno haga una pregunta para que los panelistas puedan responder al final. No sé si alguien levante la mano, alguien que quiera hacer algunas preguntas, por favor. Comentarios, preguntas.
Hola, doctores, muchas gracias por su plática. Yo les preguntaría, ¿cómo creen que debemos transformar los sistemas de acreditación y cooperación entre países para asegurar no solo la cantidad de médicos, sino la calidad, la movilidad y la responsabilidad social compartida como continente? Ok, gracias. Otra pregunta, estamos copiando para que puedan responder. Sí. Buen día. Muchísimas gracias por la exposición y los comentarios. Para el doctor Luis específicamente, en relación al examen que tienen para los estudiantes que están optando a una residencia, ¿existe un proceso de estandarización para todas las escuelas de medicina para que estos estudiantes vayan preparados de una forma igual cuando se someten, o simplemente es un examen que ve de cuáles escuelas o facultades de medicina vienen mejor preparados los estudiantes para tomar ese examen? Gracias. Siguiente pregunta para que podamos dar respuesta. Muchas gracias, excelente sus exposiciones. Quisiera hacer énfasis en algo que ya alguna vez lo hemos platicado, la cuestión legislativa, la cuestión del Congreso. ¿Por qué motivo no se puede regular la matrícula? Porque yo estuve en España mucho tiempo. Estuve en Barcelona, en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Entonces, allá se regulaba de alguna manera a nivel nacional y decía, aquí nada más entran 50 y salen 50, no los que quieran. Entonces, si empezamos a regular eso, porque estamos hablando de un exceso y tenemos que empezar por el principio. Y el principio, pues, ¿cómo le tenemos que hacer? ¿Regula tu matrícula? No estamos hablando de la economía de las universidades, no me voy a meter en eso, porque a veces me lo han tomado así, ¿verdad? No, te estás metiendo con el ingreso, la cuestión económica, no, pero si todos ponemos, todos somos doctores, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener 100 si nomás puedo tener 20? Y si buscamos, ojo, dijeron calidad, y para buscar calidad tenemos que hacer las cosas no bien, muy bien, porque buscamos calidad y buscamos excelencia en lo que estamos haciendo. Y para esto no hay nada mejor que tener algo regulado, no tener 100 y luego 20 y luego 50 y luego 200. No sé, es un comentario, sugerencia. Aló. El examen nacional de medicina se viene tomando desde muchos años, ¿no? A todos los estudiantes que han terminado, que están dentro de la universidad y todavía no han acabado. Este examen sirve como un puntaje también para el residentado médico. Hasta ahora perdura y creo que es un examen que es homogéneo para todos, tiene bastante prestigio, relevancia y actualmente es vigente. Muchas veces se ha querido eliminar, hacer de parte del ministerio, pero hasta ahora estamos nosotros ahí persistiendo para que esto sirva para la calidad de la educación médica. Con relación a la pregunta de las matrículas y el número de universidades, por ejemplo, en República Dominicana nosotros somos 11 millones de habitantes, tenemos 11 escuelas de medicina, una pública y 10 privadas. La buena noticia es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología regula esas solicitudes y en los últimos 5 años no hemos tenido ninguna escuela nueva. Se tiene por normativa que esa escuela nueva que pueda surgir tiene que pasar por un proceso de 3 años de supervisión para entonces poder ser visitada por el Ministerio y aprobada. Donde no nos hemos podido poner de acuerdo es con relación a la matriculación de los estudiantes, sobre todo a nivel de la universidad estatal, a la universidad pública. Y yo creo que un elemento importante que debemos nosotros aprovechar de este tipo de congreso es identificar buenas prácticas. Estuve hablando
con la doctora Ana Carolina de la UNAM, y yo creo que ese ejemplo que tienen para entrar a medicina en la UNAM es un elemento que lo voy a tomar en cuenta en mi país y lo voy a tratar de contextualizar. Creo que es importante, hay otras experiencias en Perú y otros países, pero la regulación de escuelas de medicina estamos bien, pero en términos de la matriculación en nuestro país tenemos problemas. Muy brevemente, yo creo que un mensaje importante de hoy, de esta conversación y del IMELF, es que América Latina no tiene que enfrentar sola sus transformaciones educativas o los retos que tiene en materia educativa, porque somos países que vivimos realidades comunes, pero sobre todo tenemos capacidades académicas, tenemos mirada crítica y sobre todo tenemos unos liderazgos muy fuertes regionales en los que debemos compartir. Pero yo les quiero agradecer, ya han respondido las preguntas, porque me llevo preguntas y conversaciones incómodas que tenemos que tener en las asociaciones, en las escuelas, en FEPAFEM. Aquí ya tocamos temas del bienestar de los residentes, el tiempo de las horas de guardia, el acceso de los residentes a los procesos de formación, el costo de las matrículas. Son todas reflexiones y preguntas incómodas para conversaciones difíciles que me llevo, que son las que tenemos que dar también los líderes en educación médica. Y ya igual como último comentario, sí coincido con lo que se ha dicho, y es una necesidad que ha estado hace mucho tiempo y ya ven que es compartida. Y bueno, y tenemos que seguir insistiendo porque en efecto deben de estar ligadas las autorizaciones de la operación de las escuelas con un número de matrículas. Tu OTA debería de decir, te permite 100 o 120, ¿no? No debe ser libre. Y esto yo creo que es algo que hay que seguir insistiendo. Y como dice Paula, y son conversaciones difíciles, siempre alguien dirá, no, pues es que esto no conviene a mí, pero pues lo que tenemos que buscar es lo que conviene al país, lo que conviene a la región. Y pues tomo lo que decía Marcos. Marcos es el expresidente de FEPAFEM, el estado ya en altos vuelos, ya un tiempo suficiente para ver que una vía podría ser, y el presidente actual de FEPAFEM lo ha dicho, hacer una serie de acuerdos, como lo han hecho ahora en la región andina, que hicieron 10 acuerdos, hacer 10 acuerdos regionales y buscar a través de OPS llegar a los ministros de salud de los países para que se firme, y aunque no sean acuerdos de ley, pero que sean lineamientos que propongan y empiecen a mover en las cámaras de los países algunos temas prioritarios para el desarrollo de la salud de las Américas. Y creo que cuando hablamos de, sobre todo, la movilidad, sí paran oreja, porque muchas veces se sienten muy seguros de que en su país todo está bien, porque a veces hay mucha seguridad de que todo lo hacemos bien, pero cuando empiezan a ver que en todos los países en realidad llega gente de otras partes, entonces dicen, ahora sí tenemos que poner atención a esto porque no lo puedo controlar yo desde adentro. Entonces este tipo de acuerdos, ahora principalmente en el mundo que vivimos, ya tan globalizado, en América hay un movimiento desde Tierra de Fuego hasta lo más al norte del continente, muy importante. Entonces tenemos que poner pues mucho énfasis en esto y hacer los acuerdos en pro de la movilidad de los estudiantes de medicina, los egresados en las Américas. Gracias. Bueno, quiero mencionarles que me parece muy importante de que Asperfam está implementando el examen de ciencias básicas este año para evaluar cómo están los alumnos y también cómo están las universidades. Nos parece importantísimo las ciencias básicas y vamos a implementar este examen más o menos en el mes de septiembre. Muy bien. Damos por concluida esta mesa redonda. Nos hemos pasado 30 segundos, pero creo que ha sido bastante enriquecedor. Agradezco profundamente a todos los panelistas por los comentarios que son sumamente importantes y a ustedes por estar presentes acá. Nos tomamos una foto, creo.